Génesis, capítulo 29. Volvió a emprender Jacob la marcha, y llegó a la tierra de los hijos de Oriente. Vio en el campo un pozo, junto al cual descansaban 3 rebaños, pues era el pozo en que se abrevaban los ganados. Reuníanse allí, se quitaba una gran piedra que lo tapaba y se daba de beber al ganado, volviendo a poner en su lugar la piedra que cubría la boca del pozo. Jacob preguntó a los pastores, ¿de dónde sois, hermanos? De Harrán somos, le respondieron ellos. ¿Conocéis a Labán, hijo de Nahor? Le conocemos, contestaron. Y está bien, ¿cómo siguió preguntando Jacob? Sí, bien está, mirad, ahí viene Raquel, su hija, con su rebaño. Él les dijo, todavía es muy de día, no es tiempo de recoger el ganado, ¿por qué no abreváis los rebaños y los volvéis a que pasten? Ellos le respondieron, no podemos hacerlo hasta que se reúnan todos los rebaños y se quite la piedra de la boca del pozo, entonces damos de beber al ganado. Todavía estaba Jacob hablando con ellos, cuando llegó Raquel con el rebaño de su padre, pues ella era pastora. Y cuando vio Jacob a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y el rebaño de Labán, hermano de su madre, se acercó, removió la piedra de sobre la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Besó Jacob a Raquel y alzó la voz llorando. Dio a saber a Raquel que era hermano de su padre e hijo de Rebeca, y ella corrió a contárselo a su padre. En cuanto oyó Labán lo que de Jacob, hijo de su hermana, le decía, corrió a su encuentro, le abrazó, le besó y le llevó a su casa. Contó Jacob a Labán lo que ocurría, y éste le dijo, sí, eres hueso mío y carne mía. Y moró Jacob con Labán un mes entero. Pasado le dijo Labán, ¿acaso porque eres hermano mío vas a servirme de balde? Dime cuál va a ser tu salario. Tenía Labán 2 hijas, una, la mayor, de nombre Lía, otra, la menor, de nombre Raquel. Lía era tierna de ojos, pero Raquel era muy esbelta y hermosa. Amaba Jacob a Raquel, y dijo a Labán, te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y contestó Labán, mejor es que te la dé a ti que dársela a un extraño. Quédate conmigo. Y sirvió Jacob por Raquel 7 años, que le parecieron solo unos días, por el amor que le tenía. Jacob dijo a Labán, dame mi mujer, pues se ha cumplido el tiempo y entraré a ella. Reunió Labán a todos los hombres del lugar y dio un convite, y por la noche, tomando a Lía, su hija, se la llevó a Jacob, que entró a ella. Dio Labán a Lía, su hija, su sierva Selfa, para que fuera sierva de ella. Llegada la mañana, vio Jacob que era Lía, y dijo a Labán, ¿por qué me has hecho esto? No te he servido por Raquel, ¿por qué me has engañado? Labán le respondió, no es en nuestro lugar costumbre dar la menor antes que la mayor. Acabada esta semana, te daré también después la otra por el servicio que me prestes durante otros 7 años. Hízolo así Jacob, y, cumplida la semana, diole Labán a Raquel, su hija, por mujer, y con ella a Bala, su sierva, para sierva de ella. Entró también a Becau Jacob, y la amó más que a Lía, y sirvió por ella otros 7 años. Viendo Yahvé que Lía era desamada, abrió su matriz, mientras que Raquel era estéril. Concibió Lía, y parió un hijo, al que llamó Rubén, diciendo, Yahvé ha mirado mi aflicción, y ahora mi marido me amará. Concibió de nuevo y parió un hijo, diciendo, Yahvé ha oído que yo era desamada, y me ha dado este más, y le llamó Simeón. Concibió otra vez, y parió un hijo, diciendo, ahora mi marido se apegará a mí, pues le he parido 3 hijos, y por eso le llamó Leví. Concibió nuevamente, y parió un hijo, diciendo, ahora sí que he de alabar a Yahvé, y por eso le llamó Judá. Y cesó de tener hijos. Gracias por haber visto nuestro video. Si te gustó, dale like, suscríbete y dale clic a la campanita para estar informado sobre nuevos videos. Esto nos ayuda a continuar con este canal.